Y ayer Javier Milei, entrevistado por Jorge Lanata, el diputado de Libertad Avanza, planteó que el cuerpo humano es como nada, un mercado más y que no tiene por qué meterse el Estado a regular nada y que lo que él sería partidario es que la gente pueda comprar y vender libremente órganos, ¿no? Citó un estudio en Estados Unidos, como suele hacer, digamos, diciendo en Estados Unidos quedó probado que el libre comercio de órganos es mejor. El doctor Carlos Zorati preside el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, conocido como el INCUCAI, que es el que regula la donación de órganos en la Argentina. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buen día, ¿cómo está, María? Bien, muy bien. A ver, ¿cómo sería un mundo en el cual la gente pudiera vender libremente sus órganos? No, sería imposible. Es que estos dichos de Milei suenan como exóticos, de otro tiempo, no son de ahora. Este es un debate que ya se superó en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Todos los países del mundo que desarrollan trasplante, todos, han desarrollado legislaciones precisamente para darle un marco a los procesos de donación y trasplante, un marco que fundamentalmente respete tanto al donante como al receptor, que, digamos, defina con claridad cómo deben registrarse estos procesos, habilitarse las instituciones para realizarlo, acreditarse los equipos que lo hacen, establecer los criterios de asignación de un bien escaso para quienes lo necesiten. Incluso la Asamblea Mundial de la Salud a principios de los 90 saca los principios rectores que se actualizan después en el 2010, todas las sociedades científicas de trasplante, de nefrología, reunidas, incluso hay un documento famoso que ha circulado por todo el mundo, que es la Declaración de Estambul, justamente por la preocupación del turismo de trasplante, del tráfico de órganos, para eliminarlo del mundo en aquellos resquicios donde las legislaciones son débiles o donde los sistemas de salud son débiles. Bueno, hoy eso ya casi no existe en el mundo, ni siquiera como práctica irregular y fuera de la ley. ¿Y por qué todo esto? Justamente porque la solidez de cualquier programa de donación y trasplante para desarrollarse requiere de la confianza de la sociedad en sistemas regulados, que le den garantía de que son transparentes, de que no existe posibilidad ni siquiera de que la voluntad humana intervenga para decir a quién o a cuál. O sea, y así durante las últimas décadas se han desarrollado sistemas de donación y trasplante en el mundo y por eso hoy el trasplante es una terapéutica elegible para un montón de problemas de salud. No hay ningún país del mundo donde alguien pueda decir yo dono un riñón, vendo un riñón, por ejemplo, ¿no? No. Sería un mundo en el que los ricos de repente podrían, ¿no?, comprar órganos. Sería un mundo, ¿no?, donde la riqueza te daría la posibilidad de la vida misma. Pero eso significaría la desaparición de los sistemas de donación y trasplante, porque allí donde se mete el mercado para poder asignar órganos, ahí se terminan los procesos, porque ¿qué institución va a hacer esos trasplantes? A ver, pensemos en Argentina. Ya nadie más donaría, o sea, si esa... Obvio, ¿y cómo van a donar? Sí, claro. No, yo creo que es destructivo, por eso digo que son declaraciones hechas así como tiros al aire, pero fuera del tiempo, fuera de la realidad. Pasa que y de la algo, oportunidad. Estamos hablando con el doctor Carlos Zorati, que es el presidente del INCUCAI. Hay algo que ustedes defienden mucho y ocurre, digamos, me parece que la donación podemos pensarla como una política de Estado, ¿no? Porque cambian los gobiernos. Claro. Y me parece que esto ha sido, por suerte, ¿no?, una cosa persistente en la Argentina de tratar de que haya cada vez más trasplantes. Pero ustedes defienden mucho siempre el criterio de lo anónimo, ¿no?, dentro de esto. O sea, ustedes hacen un listado, tienen un listado estimo que de prioridades respecto de quién lo necesita más, quién tiene más chances de vivir. O sea, hay una serie de criterios para que INCUCAI determine si aparece un corazón o un bien escaso, a quién se lo va a dar y cómo se ordena la lista de los que están esperando por un trasplante, ¿no? Y ustedes por lo general están muy en contra de que se sepa, digamos, un corazón para Mengano, un corazón para tal, justamente tratando de defender que las prioridades las asignan ustedes.
Claro, más que, te corrijo un poquito, Dale. más que nosotros, las asigna un sistema. Y es un sistema que, digamos, muy sólido, en el que intervienen todos los actores, porque interviene el equipo de trasplante que ingresa un paciente en lista de espera, la entidad de cobertura que autoriza la práctica, el laboratorio de histocompatibilidad que le hace, digamos, el DNI biológico, etcétera, etcétera. O sea, es más, los pacientes cuando ingresan a lista de espera reciben una clave de acceso al Sintra, que así se llama nuestro sistema de información, por el cual ellos pueden saber qué tipo de participación operativa han tenido en cada proceso de donación. O sea que es la transparencia de esos procesos. Ellos lo saben que si genera quedan, confianza. si no le dan, por ejemplo, un órgano a una persona, no se lo asignan, pueden saber por qué. O ¿Por qué razón? Exactamente. ¿Por qué Pueden otro lo hablar tuvo entonces antes con que su esa equipo. persona? ¿Cómo? Pueden saber por qué otra persona estaba antes que ellos en la lista de espera. Claro, ellos pueden preguntarle entonces a su médico y decir, ¿por qué? Que no me... Entonces pueden dar la explicación que corresponda, porque no era adecuado por tal o cual razón. Pero digamos, quiero decir con esto, dar un ejemplo de qué grado de transparencia tiene el tema. Pero voy a la pregunta, María. El hecho de por qué resguardar la identidad donante-receptor. Es muy importante ese tema, porque una familia que ha tenido la pérdida de un ser querido, que siempre es inesperada, y además, digamos, esa familia entra en una crisis muy fuerte del proceso de duelo, es algo que tiene que ser respetado, porque cuando eso trasciende y se hace público y entonces empieza a decir, sí, porque tal órgano en tal y tal otro en tal, se impide, digamos, se bloquea, se entorpece la posibilidad del duelo de una familia que lo que necesita es aceptar la pérdida. Aceptar la muerte es el punto de partida que puede generar alguna paz. Y la mayor... por otro... Sí, perdón. No, y por otro lado, el receptor, que es receptor de un órgano que no perteneció a él, que pertenecía a otra persona fallecida, también necesita ser respetado y resguardado por esa íntima relación de integración de una situación muy particular, muy especial, que tampoco puede hacerse pública. Si después con el tiempo, digamos, si hay un mutuo acuerdo y estas cosas se conocen, bueno, eso es otra cosa, pero nuestro deber es respetar el anonimato donante-receptor para resguardar justamente el duelo de la familia de la persona fallecida que fue donante y para resguardar el proceso de aceptación de un órgano de la persona receptora. Y estamos charlando con el doctor Carlos Zorati, que es presidente del INCUCAI. Una última cosa, la mayoría de los donantes, escuché y no sé si es cierto, digamos, los que tienen mejores condiciones para donar eventualmente es cuando se produce la muerte de alguien joven, ¿no? Y la mayoría de las donaciones de órganos provienen, y como hay mucha participación de jóvenes en accidentes de tránsito, escuché alguna vez que muchas de las donaciones provienen de gente joven que muere en accidente de tránsito. Es verdad que la mayoría de las donaciones provienen de donantes fallecidos. Esa es la primera verdad indiscutida en Argentina y en el mundo entero. Y lo otro depende de la causa de la muerte, María, porque una persona con un accidente cerebrovascular y con edad avanzada también puede ser donante y es un donante elegible y no tiene, digamos, ninguna contraindicación ni por edad ni por causa de muerte. O sea, hay otros criterios que son los que establecen las prioridades. Que lamentablemente en la edad, digamos, del adulto joven, por el tema de accidentes, por el tema de accidentes laborales, o sea, porque es la vida económicamente activa, expone a la población a sufrir accidentes indeseables, inesperados, que conducen a la muerte, también es un grupo, digamos, de posibles donantes cuando fallecen. Pero todas las edades generan, digamos, cuando ocurren muertes en determinadas situaciones, pueden ser donantes, y en ese sentido no hay uno mejor que otro. No es así. Cada donante es un proceso individual que digamos, que por sus características va a resultar elegible para tal o cual receptor. Y salvo que digamos que no somos todos donantes. ¿Cómo? Salvo que explícitamente dejemos la voluntad asentada de que no queremos donar nuestros órganos, ¿somos tomados como potenciales donantes?
Claro, exactamente. O sea, desde el año 2005, cuando se aprueba la ley 26066, se establece el derecho de toda persona a expresar su voluntad y se facilita ese derecho por un telegrama, por un llamado, por la web, etcétera, etcétera. Y cuando no se ha expresado la oposición, Sí, entonces se presume que la actitud es la de ser donante. sí. Ese es el llamado consentimiento presunto que existe entre Sí. nosotros desde hace más de 15 años. Y eso se respeta, por supuesto que de manera estricta. O sea, el compromiso es que si hubo una expresión de no donación, siempre se va a respetar, nadie va a intervenir. Sí. Pero si no existe esa expresión de no Sí. donación, se presume que la actitud es de donación. Y esto la sociedad no solo lo acepta, sino que lo comparte mayoritariamente. Es una de las buenas cosas, digamos, del sistema en Argentina, la aceptación de esa actitud mayoritaria de donación. Bien, Carlos Zorati, presidente del INCUCAI. Muchas gracias, ¿eh? No, al contrario. Gracias. Hasta luego. Es un médico especializado en terapia intensiva a partir de los dichos de Javier Milei, que propone, algo que él nos decía, que no existe en ninguna parte del mundo, ¿no? Que es, dice, si el cuerpo es mío, yo puedo disponer de él y hacer compraventa de órganos. Algo que nadie en ningún país en el mundo sugiere como una buena idea, ¿no? No, para nada. Le habilitarías a los ricos, por ejemplo, la capacidad de solucionarse algún problema, que el resto de la sociedad no lo podría hacer. Sí, dejar gente en situación de necesidad, merced de una situación desesperada de ponerse a vender un órgano. Una ficción argentina, Animal, de Armando Bo con Guillermo Francella, contó esto también, como una persona con una buena posición va a comprar un órgano para salvarle la vida de su hijo. Tenés razón, la película con Francella. Con Francella, Carla Petersen, entre otros. Sí, tremenda la Sí, película. sí, una película es una mucho- película re perturbadora. Sí, sí, sí. Que no le fue tan bien por eso, me parece, porque es muy perturbadora. Y porque la gente sigue yendo a buscar al Francella divertido, ¿no? Y acá estaba en un papel muy oscuro y con una historia muy intensa y que también invitaba a la reflexión sobre justamente este tema verdad. que Milei lo tira así libremente, pero que en realidad necesitamos repensarlo. Y a principios de esta semana, Milei había hecho como un debate público en la tele con Grabois. Fue con Fontevecchia, Con 5 horas Fontevecchia. le dio Fontevecchia a la discusión entre Grabois y Milei. Donde está mostrando también una faceta medio caníbal, qué? Milei, porque también habían dicho en la discusión con Grabois, Grabois le había preguntado, ¿pero a vos te parece legítimo que una persona, por ejemplo, quiera vender un brazo porque tiene necesidad y que alguien se lo compre? Y Milei dijo, sí, me parece correcto. Bien, las propuestas de Javier Milei. 8:36 de la mañana.